Una enfermera abordó por error el jet privado del millonario y vivirá un inesperado viaje romántico a Roma. Antes de que arranque la historia, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad, país nos estás viendo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para no perderte más relatos como este. Valeria Torres se frotaba los ojos cansados mientras caminaba a toda prisa por el aeropuerto de la Ciudad de México. Sus tenis desgastados rechinaban contra el piso brillante y el reloj en su muñeca le recordaba lo tarde que iba. Había trabajado toda la noche en el hospital y apenas tuvo tiempo de bañarse y agarrar la mochila que había dejado lista desde el día anterior. Puerta 15. Sí, aquí debe ser, murmuró leyendo la pantalla de su celular. Aquellas serían sus primeras vacaciones en 3 años. Desde que sus padres habían fallecido en un accidente de auto 2 años atrás, su vida se había convertido en una rutina interminable. Turnos dobles en el hospital, facturas y cuidar de su hermano menor Diego. A sus años sentía que cargaba con responsabilidades de alguien de 40. Esa escapada de fin de semana a Acapulco con su amiga de la universidad, Lucía, era su pequeño respiro. ¿Dónde estás? Ya están llamando al abordaje, decía el mensaje que Lucía le acababa de mandar. Ya casi llego, respondió Valeria, aunque la verdad era que ni siquiera sabía si estaba en la sala correcta. Las señales del aeropuerto le parecían un laberinto y con solo 2 horas de sueño encima, su cabeza no daba para mucho. Al girar en un pasillo, vio a un grupo de personas elegantes reunidas frente a una sala pequeña que decía aviación privada. Eso le sonó raro, pero en su estado solo pensó que tal vez era una nueva sección del aeropuerto. Una mujer con uniforme impecable la recibió con una sonrisa. «Señorita Duarte, la estábamos esperando». Valeria parpadeó confundida. Yo». Antes de poder explicar, otro empleado la tomó del brazo con amabilidad. «El señor Salazar ya está a bordo. ¿Podemos proceder al embarque? Creo que hay un error», balbuceó Valeria, pero ya le estaban tomando la mochila de las manos. «No se preocupe. El señor dijo que tal vez se retrasaría un poco. Es muy comprensivo», aseguró la azafata. El avión que tenía frente a ella no se parecía en nada a los comerciales en los que había viajado antes. Era un jet privado, elegante, con asientos de piel y madera pulida. El corazón de Valeria comenzó a latir fuerte. La garganta se le cerraba, pero estaba tan confundida que terminó avanzando hasta el interior. Un hombre estaba sentado mirando por la ventanilla. Llevaba un traje que se costaba más que lo que ella ganaba en un año. Cuando volteó hacia ella, Valeria notó que no tendría más de 30 años. Sus facciones eran marcadas, serias y sus ojos oscuros la observaron con detenimiento. «Usted no es Camila Duarte», dijo con voz firme. «No. Soy Valeria Torres y creo que me subí al avión equivocado», respondió ella con las mejillas encendidas. El hombre arqueó una ceja intrigado. «Vaya, pues parece que así fue». El motor del jet comenzó a rugir y Valeria sintió como el pánico le recorría el cuerpo. «Necesito bajarme. Mi vuelo va a Acapulco. Me esperan allá». «Me temo que ya es demasiado tarde», contestó él señalando por la ventana al personal de tierra alejándose. «Ya estamos autorizados para despegar». Valeria tragó saliva. «¿A dónde va este avión?» «A Roma», dijo él con calma, como si no fuera nada del otro mundo. «Roma, Italia». Valeria casi gritó. «Exactamente. Por cierto, soy Alejandro Salazar». La joven se dejó caer en el asiento frente a él sin fuerzas en las piernas. No podía creer lo que estaba pasando. «Esto no puede estar ocurriendo», murmuraba, llevándose las manos al rostro. Alejandro la miró con interés, sin perder la compostura. «¿No parece usted una traductora internacional?», comentó con cierta ironía. Valeria lo fulminó con la mirada. «Ya le dije que fue un error. Yo soy enfermera, trabajo en el Hospital General». Él inclinó ligeramente la cabeza como si aquello lo hubiera sorprendido. «¿Enfermera? Interesante. Tengo que regresar a México. Mi hermano me necesita. Tengo guardia el lunes», decía ella con la voz quebrada. Alejandra apoyó el codo en el brazo del asiento y la observó con seriedad. «Entiendo de responsabilidades más de lo que imagina». Hubo un silencio breve, roto solo por el rugido del avión tomando velocidad en la pista. Valeria cerró los ojos apretando el cinturón de seguridad y cuando volvió a abrirlos ya estaban en el aire dejando atrás la Ciudad de México. «Escuche», dijo él después de unos minutos. «Una vez que lleguemos a Roma, puedo ponerla en el primer vuelo de regreso. No tiene de qué preocuparse». Ella lo miró incrédula, pero aliviada. «¿De verdad haría eso? Por supuesto, no es su culpa. Aunque confieso que me intriga cómo consiguió burlar la seguridad de un vuelo privado», dijo con una media sonrisa. Valeria suspiró abrumada.
Yo estaba agotada. Vi gente esperando en una puerta y supuse que era la mía. Cuando alguien me llamó señorita Duarte, intenté corregirlo, pero todo pasó demasiado rápido. Alejandro dejó escapar una risa breve. Entonces, señorita Torres acaba de infiltrarse sin querer en un sistema que cuesta millones mantener. Por primera vez, Valeria sonrió tímidamente. La azafata apareció con una bandeja de comida y Valeria se dio cuenta de que llevaba horas sin probar bocado. Mientras tomaba un sándwich, Alejandro la observaba con atención. «Cuénteme, ¿cómo es ser enfermera?», preguntó genuinamente interesado. Valeria, sorprendida de que alguien como él quisiera escucharla, empezó a hablar. Contó de las guardias interminables, de los pacientes que había logrado salvar y de los que no, de lo difícil que era estudiar y trabajar al mismo tiempo y de cómo luchaba para apoyar a Diego en sus estudios. «Mi hermano tiene 18 años. Desde que murieron mis papás soy lo único que tiene», explicó bajando la voz. El rostro de Alejandro cambió. Algo en la palabra responsabilidad pareció tocarlo. «Lo entiendo más de lo que cree», respondió con un tono serio, casi sombrío. Ambos guardaron silencio mientras el jet surcaba el cielo rumbo a otro continente. Valeria sentía miedo, pero también una extraña calma. Quizá porque primera vez en mucho tiempo alguien la escuchaba de verdad. «Debería descansar», sugirió al notar cómo sus párpados pesaban cada vez más. «Aún quedan muchas horas de vuelo». «No puedo dormirme en el avión de un desconocido», bromeó Valeria con voz cansada. «Digamos que ya no lo somos tanto», replicó Alejandro con una leve sonrisa. «Le doy mi palabra de que seré un caballero». Contra todo sentido común, Valeria le creyó. Cerró los ojos y en cuestión de minutos cayó rendida en un sueño profundo. Cuando despertó, el mundo fuera del avión había cambiado. El cielo estaba teñido de tonos dorados y las nubes parecían un océano esponjoso bajo la ventanilla. Se incorporó de golpe, sorprendida al descubrir una manta ligera sobre sus hombros. Frente a ella, Alejandro trabajaba en una laptop delgada, sus dedos moviéndose con destreza. Apenas levantó la vista para dedicarle una sonrisa breve. «Bienvenida al mundo de los despiertos. Ha dormido casi 6 horas». «¿6?», preguntó incrédula. Hacía años que no lograba dormir tanto. Se notaba que lo necesitaba, respondió él cerrando el ordenador. «En menos de 2 horas estaremos en Roma». De inmediato, la realidad golpeó a Valeria. «Necesito avisarle a mi hermano y a Lucía. Deben estar angustiados». Alejandro le ofreció un teléfono. «Tiene cobertura internacional, úselo sin problema». Con manos temblorosas marcó el número de Diego. Contestó de inmediato. «Valeria, ¿dónde estás?» «Lucía me llamó. Dijeron que no abordaste». «Estoy bien, pero pasó algo raro», murmuró bajando la voz. «Me equivoqué de avión. Estoy camino a Roma». Hubo silencio en la línea. «¿Roma? ¿Cómo que te equivocaste de avión?» «Es una larga historia. Apenas aterrice buscaré cómo volver». Diego resopló, aunque trató de sonar tranquilo. «Estoy con la tía Rosa. Pero tú vas rumbo a Roma». Valeria sonrió con nerviosismo. «Lo sé. Prometo volver antes de mi turno del lunes». Colgó con un nudo en la garganta y llamó enseguida a Lucía, que la regañó antes de estallar en risas. «Solo a ti te pasa esto. Nadie más se mete por error en un jet privado». Al devolver el teléfono, Alejandro la observaba con una mezcla de interés y ternura. «¿Todo bien en casa?» «Sí, Diego es maduro para su edad, pero no dejo de preocuparme». «Eso habla bien de usted», respondió con seriedad. El avión comenzó a descender. Valeria pegó la frente a la ventanilla y contuvo la respiración al ver la ciudad iluminada abajo, como un mapa de oro y sombras. «Es hermoso», susurró. Alejandro no respondió. Cuando giró la cabeza, notó que él la observaba a ella y no al paisaje. El jet aterrizó suavemente y, minutos después, descendieron hacia un auto negro que aguardaba en la pista. «Bienvenido de nuevo, señor Salazar», saludó el chofer con respeto. «Al hotel, Marco, a menos que la señorita prefiera regresar al aeropuerto». Valeria dudó. Lo lógico era volver de inmediato, pero el brillo de Roma la atrapaba. Desde niña había soñado con verla. «Tal vez solo por esta noche. Mi guardia no empieza hasta el lunes». Alejandro asintió con sorpresa en los ojos. Entonces, una noche en Roma. El auto avanzó entre avenidas iluminadas, plazas vivas y calles adoquinadas. Valeria miraba todo como una niña descubriendo un nuevo mundo. «¿Cuándo fue la última vez que viajó?», preguntó el divertido.
Hace 6 años, un viaje corto a Canadá con la escuela. ¿Y usted? Demasiado seguido. Tanto, que a veces olvido lo especial de cada lugar. Eso es triste, dijo ella sin pensar. Él la miró intrigado y sonrió apenas. Quizá lo sea. El coche se detuvo frente a un hotel majestuoso. Luces cálidas iluminaban la fachada y enormes puertas giratorias daban paso a un vestíbulo de mármol. Bienvenido de nuevo, señor Salazar, saludó el gerente, Lorenzo. La suite presidencial está lista. Gracias. Pero también necesitaremos otra habitación, aclaró Alejandro señalando Valeria. Una suite para ella, en el mismo piso. El hombre asintió y pronto Valeria se encontró en un cuarto que parecía un sueño. Cama inmensa, balcón con vistas a la ciudad y un baño más grande que todo su departamento en México. Cuando se quedó sola, se dejó caer en la cama, abrumada. En menos de 24 horas había pasado de correr por un vuelo barato a hospedarse en un hotel de lujo en Roma. Un mensaje vibró en su celular. Desayuno a las 9 en la terraza. Vista espectacular. Valeria sonrió incrédula. ¿Qué hacía allí? Se prometió que al día siguiente buscaría un vuelo de regreso. Aún así, durmió profundamente y al despertar ya era de mañana. Se arregló con la misma ropa del día anterior y bajó a la terraza. La vista era impresionante. Cúpulas, plazas y el río Tíber. Alejandro ya la esperaba, impecable. Buenos días, Valeria. ¿Durmió bien? Mejor que en años, admitió. Me alegra. Espero que la ropa le quede, dijo señalando una bolsa junto a la silla. ¿Ropa? Murmuró sorprendida. Dentro había prendas sencillas pero elegantes, todas en su talla exacta. No podía dejar que continuara con la misma blusa. Considérelo una disculpa por ayer, explicó con calma. Durante el desayuno, entre café y pan recién horneado, Alejandro mencionó: he reservado un vuelo de regreso para mañana por la tarde. ¿Tan pronto?, preguntó ella. Los directos están llenos, pero así podrá volver sin escalas. Valeria asintió, aunque algo en su interior deseaba quedarse al menos un día. Si quiere, hoy puedo mostrarle la ciudad. No las rutas turísticas, sino los lugares que para mí son especiales. ¿Por qué haría eso? Apenas me conoce. Precisamente por eso, contestó él con seriedad, hace mucho que no conozco a alguien que me mire como una persona común y no como un cheque andante. Valeria lo miró fijamente, sorprendida por su honestidad. Está bien, aceptó al fin. Un día, Alejandro sonrió de una forma distinta, más genuina, y Valeria sintió que algo en su interior se movía. El primer lugar que Alejandro llevó a Valeria no fue el Coliseo ni la Fontana de Trevi, como ella habría esperado, sino una pequeña cafetería escondida en una calle lateral. Las mesas eran de madera gastada, las paredes estaban cubiertas de fotos antiguas y el aroma a café recién molido llenaba el aire. Aquí venía cuando vivía en Roma durante unos meses, explicó Alejandro mientras saludaba al dueño con un abrazo. Se llama Enzo. El hombre de cabello blanco y sonrisa amplia lo recibió con entusiasmo. Alejandro, tanto tiempo. Después miró curioso Valeria. ¿Y esta bella dama? Una amiga de México, contestó él sin dar más detalles. Valeria, algo apenada, se limitó a sonreír. Se sentaron en una mesa pequeña en la acera y pronto tenían frente a ellos 2 tazas de espresso y un par de croissants. ¿Vienes seguido a Roma?, preguntó Valeria mientras probaba el café fuerte que le despertó cada fibra del cuerpo. Últimamente demasiado. A veces viajo sin rumbo solo para escapar un poco. Ella lo miró con interés. ¿Escapar de qué? Alejandro hizo una pausa como si eligiera las palabras con cuidado. De la rutina de las personas que me ven más como un símbolo que como alguien real. Valeria inclinó la cabeza. Debe ser agotador. Él soltó una risa suave sin humor. Lo es. Hablaron largo rato. Valeria le contó más sobre sus días en el hospital, sobre cómo a veces se sentía invisible a pesar de cuidar vidas, y él escuchaba con una atención que la sorprendía. A su vez, Alejandro compartió retazos de su vida, como había fundado su empresa tecnológica desde joven junto con su mejor amigo, Javier Méndez. Y como ese amigo había fallecido en un accidente de montaña un año atrás. Era como un hermano para mí, dijo Alejandro bajando la mirada. Con él compartí mis sueños, mis proyectos. Desde que se fue nada ha vuelto a ser igual. Valeria lo observó con compasión. Perder a alguien cercano nunca deja de doler. Yo también sé lo que es. Mis papás murieron de repente y desde entonces todo cambió. Hubo un silencio pesado, pero lejos de ser incómodo, los unió.
Era como si ambos entendieran el dolor del otro sin necesidad de explicaciones largas. Después de pagar la cuenta, caminaron por callejones empedrados hasta llegar a una pequeña plaza con una fuente rodeada de flores. Ni un solo turista alrededor. Este era mi lugar secreto, comentó Alejandro sentándose en una banca de piedra. Aquí venía a pensar cuando necesitaba claridad. Valeria se acomodó a su lado, observando cómo el agua caía suavemente. Es hermoso y tranquilo. Exacto. La mayoría piensa que mi vida está llena de lujos y fiestas, pero en realidad lo que busco es algo simple, real. Ella lo miró de reojo. ¿Cree que lo va a encontrar? Alejandro desvió la mirada hacia el agua. No lo sé. Tal vez hoy me siento más cerca de eso que en años. Valeria no supo qué responder. Se limitó a sonreír levemente, aunque por dentro se preguntaba por qué le decía cosas tan personales, siendo prácticamente una desconocida. El resto del día fue un recorrido por sitios que ella jamás habría descubierto sola. Un mercado local lleno de frutas y quesos, una librería diminuta con libros viejos en varios idiomas y un mirador desde donde se veía todo el centro de Roma. Mientras caminaban, Alejandro se mostraba más relajado de lo que Valeria imaginaba posible para alguien con su apariencia siempre seria. Incluso se permitió bromear un par de veces, lo que provocó que ella soltara carcajadas que hacía mucho no dejaba escapar. Al atardecer llegaron a un pequeño restaurante familiar en el barrio de Trastevere. Las mesas estaban adornadas con manteles a cuadros rojos y blancos, y el aroma a pasta recién hecha impregnaba el ambiente. El dueño los saludó efusivamente y los condujo a una mesa junto a la ventana. «Aquí no hay menú», explicó Alejandro con una sonrisa. «Solo cocinan lo que está fresco en el día». Valeria probó la pasta casera y cerró los ojos de gusto. «Es la mejor que he comido en mi vida». «¿Te lo dije?», contestó el divertido. La conversación fluía con naturalidad. Alejandro quería saber todo sobre ella, cómo había decidido ser enfermera, qué soñaba hacer si tuviera más tiempo, cuáles eran sus lugares favoritos de la Ciudad de México. Valeria respondía con sinceridad, aunque a veces se sorprendía de lo mucho que estaba revelando. En un momento, él le preguntó, «¿Qué sueñas para ti? No para tu hermano, no para el hospital. Para ti». Valeria se quedó callada unos segundos. «No lo sé. Creo que con tantas responsabilidades dejé de pensar en eso». Alejandro sostuvo su mirada con intensidad. «Deberías empezar a pensarlo otra vez. Todos necesitamos un sueño propio». El comentario la desarmó más de lo que esperaba. Bajó la mirada y jugueteó con el tenedor para disimular el nudo en la garganta. La cena terminó con un postre ligero y una caminata lenta por las calles iluminadas. Roma de noche parecía un escenario de película. Música de violinistas callejeros, luces doradas sobre edificios centenarios y el murmullo del río cercano. «Gracias por este día», dijo Valeria en voz baja mientras regresaban al hotel. «Nunca lo olvidaré». Alejandro la observó en silencio unos segundos antes de responder. «Yo tampoco». Al llegar a la puerta de su habitación, se despidieron con cierta timidez. Alejandro se inclinó apenas y rozó su mejilla con un beso ligero. Valeria sintió que el corazón se le aceleraba, aunque intentó aparentar calma. «Buenas noches, Valeria». «Buenas noches, Alejandro». Entró en su habitación y cerró la puerta, apoyándose en ella mientras reprimía una sonrisa nerviosa. Lo que había vivido ese día era más de lo que jamás imaginó. Esa noche soñó con las calles de Roma, con risas compartidas y con la mirada intensa de Alejandro posada sobre ella. Y ahora, si llegaste hasta aquí, déjame una señal en los comentarios. Escribe la palabra pizza porción de pizza para saber que eres de los lectores fieles. Y no olvides suscribirte, así no te pierdes lo que viene. Continuemos con la historia. Valeria despertó temprano al día siguiente con el sonido de las campanas de una iglesia cercana marcando las 8 de la mañana. Durante unos segundos no supo dónde estaba hasta que abrió los ojos y vio el balcón con vista a Roma. Entonces todo regresó. El avión equivocado, el hotel lujoso y Alejandro Salazar. En el buró había una bandeja con desayuno, café, fruta fresca, pan caliente y una nota escrita a mano. «Tengo reunión en la mañana. Almorzamos a las 12 en el lobby. No explores sola. Roma se disfruta mejor acompañada». «Ah». Valeria sonrió, aunque enseguida la invadió una punzada de nervios. No quería acostumbrarse demasiado a todo aquello. Era temporal. Un error que había terminado convirtiéndose en aventura. Nada más. Se duchó y eligió un vestido sencillo de los que habían dejado en su habitación. El azul resaltaba sus ojos y, aunque se sentía fuera de lugar en ropa que no había comprado, admitió que era cómodo. A las 12 en punto, Alejandro la esperaba en el lobby.
Vestía un atuendo más relajado, pantalón beige y camisa blanca de lino. Aún así, parecía sacado de una revista. «Espero que hayas descansado», dijo con una sonrisa discreta. «Demasiado. Casi me siento culpable de dormir tanto». «No deberías. Tu cuerpo lo necesitaba». Almorzaron en una trattoria cercana y luego caminaron hacia el río Tíber. Alejandro hablaba de la ciudad con la naturalidad de quien la conocía bien, pero con un entusiasmo distinto, como si la redescubriera a través de los ojos de Valeria. «Cuando vivía aquí con Javier, solíamos venir a este puente y hacer planes de futuro». Ella guardó silencio, esperando. Éramos jóvenes y creíamos que todo era posible. Ahora pienso que perdimos demasiado tiempo trabajando y no disfrutamos lo suficiente. «Siempre pasa», respondió Valeria suavemente. «Uno cree que habrá más tiempo, hasta que ya no lo hay». Alejandro la miró con intensidad, como si aquellas palabras tocaran una fibra sensible. «¿Cuántas veces pensaste eso después de lo de tus padres?» Valeria bajó la vista. «Más de las que me gustaría admitir». Caminaron en silencio hasta que un violinista comenzó a tocar una melodía melancólica. Valeria cerró los ojos, dejándose envolver por la música. Al abrirlos, descubrió a Alejandro observándola con una expresión profunda. «No deberías esconder lo que sientes», dijo él. «Esa tristeza también es parte de ti». «Lo hago porque debo ser fuerte para Diego. Si me derrumbo, ¿quién lo sostiene a él?» Alejandro asintió despacio. «Lo entiendo. Yo también me escondí detrás del trabajo para no caer». Su vulnerabilidad la acercaba más de lo que hubiera creído posible. Esa tarde visitaron una pequeña galería escondida, con cuadros de artistas locales. Valeria se detuvo frente a una pintura de un cielo tormentoso. «Me recuerda a mi papá. Le encantaba manejar cuando estaba nublado». «Eres más fuerte de lo que crees, Valeria». Ella soltó una risa nerviosa. «No lo creo. Solo sobrevivo. Y aún así cuidas de los demás. Eso te hace fuerte». Al anochecer cenaron en una terraza con vista a Roma iluminada. Alejandro pidió vino y mientras brindaban, Valeria pensaba en lo irreal que era todo. «Mañana regresas a México», dijo él con un dejo de tristeza. «Sí, mi hermano me necesita y el hospital también». Alejandro se inclinó hacia ella. «¿Y tú? ¿Qué necesitas tú?» Valeria bajó la mirada. «Nunca lo pensé en serio. Creo que olvidé cómo hacerlo». Él no insistió, pero sus ojos decían más que sus labios. De regreso al hotel, caminaron bajo el cielo estrellado. Al llegar a su puerta, Alejandro se detuvo. «Gracias por dejarme mostrarte mi Roma». «Gracias a ti por enseñármela». Hubo un silencio cargado de electricidad. Él se inclinó y besó con suavidad la comisura de sus labios. Fue breve, pero suficiente para que Valeria sintiera que el piso se le movía. «Buenas noches, Valeria». «Buenas noches», respondió apenas audible antes de entrar con el corazón desbocado. Se dejó caer en la cama preguntándose cuándo había pasado de una pesadilla a vivir un sueño. Esa noche casi no durmió, pensando en lo que ocurriría al volver. La mañana siguiente amaneció clara, con cúpulas brillando bajo el cielo azul. Valeria se vistió temprano, segura de que era su último día en Roma. Había decidido no dejarse arrastrar más por la fantasía. Tenía que volver a Diego y al hospital. Mientras guardaba sus cosas, llamaron a la puerta. Alejandro apareció con jeans y camiseta gris. «¿Lista para regresar?» Valeria suspiró. «Sí, creo que es lo correcto». Él la miró fijo. «Quizá lo correcto, pero no lo que deseas. Quédate 2 días más. Tengo una villa fuera de Roma, tranquila, distinta. Volverías a tiempo para tu turno». El corazón de Valeria latía fuerte. Parte de ella quería aceptar, otra temía perder el control. «No sé, llama a tu hermano. Si está bien, no habrá nada que lo impida». Esa tarde, en el coche rumbo a las afueras, Valeria se sorprendió de lo fácil que había cedido. Diego la animó. «Quédate, te lo mereces». Y esa frase fue la gota final. La villa apareció al final de un camino de cipreses. Piedra clara, ventanales, un jardín lleno de flores. «Bienvenida a mi refugio», dijo Alejandro ayudándola a bajar. Una mujer mayor, Teresa, lo recibió con calidez. El interior era elegante, pero acogedor, con estanterías repletas y aroma a pan recién horneado. «¿Este es tu hogar?», preguntó Valeria. «Uno de ellos, pero aquí es donde realmente estoy en paz». Cenar pasta casera frente a frente los unió en un silencio cargado de tensión suave.
Esa noche Valeria se instaló en una amplia habitación, pensando en cómo la había mirado durante la cena. Al día siguiente, visitaron el mercado del pueblo. Alejandro saludaba en italiano con naturalidad. «Aquí nadie me ve como el CEO», le dijo. «Solo soy un vecino más». «Se nota que lo disfrutas». «Es lo más cercano a sentirme real». Compraron frutas y pan, luego hicieron un picnic junto al río. Valeria suspiró. «Hace años que no hacía algo tan simple. Me recuerda cuando mis papás nos llevaban a acampar». «¿Y tú? ¿Tienes algún recuerdo así?» Escríbenos en los comentarios mientras seguimos con la historia. Valeria sintió. «Sí, a veces pienso que nunca valoré lo suficiente esos momentos». Él la miró con ojos serios. «Todos pensamos que siempre habrá tiempo. Yo también lo creí con Javier, y ahora daría lo que fuera por un día más con él». Valeria, conmovida, le tomó la mano sin pensarlo. «No puedes culparte por lo que pasó». «Lo hago, aunque sé que no debería», dijo Alejandro con voz ronca. Se quedaron en silencio, tomados de la mano, mirando el río correr. Por primera vez, Valeria no pensó en su guardia, ni en las cuentas, ni en las obligaciones. Solo en ese instante. Por la tarde, cocinaron juntos en la villa. Alejandro demostró ser sorprendentemente hábil con los cuchillos y la sartén. «No me lo imaginaba», rió Valeria mientras él picaba ajo con destreza. «La mamá de Javier nos enseñó a cocinar en la universidad. Decía que los jóvenes no podían vivir solo de pizza y ramen. Parece que lo aprendiste bien». Cenaron en la terraza con velas encendidas y la brisa suave del campo. El ambiente era tan íntimo que Valeria se sorprendía de no sentirse fuera de lugar. Después de la cena, pasaron a la biblioteca. Alejandro sirvió vino y encendió la chimenea. Se sentaron en un sofá amplio, más cerca de lo que habían estado hasta entonces. Valeria dijo de pronto, mirándola con intensidad: «Lo que hemos vivido estos días es inesperado para mí. No pensé que alguien pudiera hacerme sentir así de nuevo». Ella sintió que el corazón le saltaba al pecho. «Alejandro, apenas nos conocemos». «Lo sé, pero también sé que lo que siento es real». Valeria bajó la mirada nerviosa. «Me asusta pensar en lo que pase cuando regrese a México». Alejandro tomó su mano. «No quiero que esto termine cuando tomes ese avión. No me importa la distancia ni las diferencias. Solo quiero intentarlo». El silencio fue tan fuerte como el latido en el pecho de Valeria. Finalmente levantó la mirada y lo vio tan sincero que no pudo más. Se inclinó hacia él y lo besó. El beso fue suave al principio, lleno de dudas, pero pronto se volvió más seguro, más intenso. Cuando se separaron, ambos respiraban agitados. «Entonces, ¿qué somos?», preguntó ella en un susurro. Alejandro sonrió acariciándole la mejilla. «Algo que apenas empieza, pero que quiero que dure». Valeria apoyó la frente en su hombro, cerrando los ojos. En ese instante, por primera vez en mucho tiempo, no pensó en responsabilidades ni en culpas, solo en lo bien que se sentía estar ahí. La mañana siguiente en la villa fue distinta. Valeria despertó con el canto de los pájaros y el aroma del pan que Teresa ya horneaba en la cocina. Se levantó con una mezcla de emoción y nervios. La noche anterior había cruzado un límite con Alejandro y aunque no se arrepentía, no podía evitar pensar en lo que aquello significaba. Se vistió con un vestido sencillo de los que él había mandado traerle y bajó. En la cocina, Alejandro conversaba en italiano con Teresa. Al verla entrar, sonrió de inmediato. «Buenos días, Valeria». Le acercó una taza de café. «¿Dormiste bien, verdad?» «Sí, demasiado», contestó ella tratando de sonar natural. Desayunaron juntos en la mesa del jardín. El aire fresco, los rosales alrededor y la tranquilidad del lugar contrastaban tanto con la vida de Valeria en la Ciudad de México que la sensación era irreal. «Hoy podríamos ir al viñedo de un amigo», sugirió Alejandro mientras untaba mermelada en una rebanada de pan. «Es un sitio precioso y tranquilo». «Me encantaría», dijo ella, aunque dentro de sí misma luchaba con pensamientos incómodos. Pasaron la mañana recorriendo las vides. El dueño del lugar saludó a Alejandro con afecto y les mostró el proceso de la vendimia. Valeria disfrutaba como una niña probando uvas dulces directamente de la planta, riendo al ver sus dedos manchados de jugo. Alejandro la observaba con una expresión serena, como si ver su alegría lo llenara él también. «¿Siempre fuiste así?», preguntó mientras caminaban entre hileras de parras. «Así como capaz de encontrar magia en lo simple». Valeria se sonrojó y negó con la cabeza. «No sé si magia, pero creo que cuando has vivido pérdidas aprendes a valorar lo pequeño». Él asintió en silencio.
Más tarde se sentaron bajo un árbol con una botella de vino y una canasta de pan y quesos. Era un picnic improvisado, pero para Valeria era un lujo incomparable. A veces pienso que tu vida es de película, dijo ella entre risas, mirando la villa a lo lejos. Viajes, hoteles, villas, viñedos. Y sin embargo, nada de eso me había hecho sentir lo que siento ahora, respondió Alejandro con calma. Valeria bajó la mirada. Sabía que hablaba en serio y eso la asustaba. De regreso a la villa, Valeria aprovechó un momento sola en su habitación para revisar su celular. Tenía varios mensajes de Lucía y uno de Diego que le arrancó un suspiro. «Ya conociste al millonario misterioso. Manda foto. Estoy bien, no te preocupes. Disfruta». Sonrió, aunque enseguida abrió el navegador y buscó Alejandro Salazar. CEO Tecnología, México. Cientos de resultados aparecieron. Fotos en conferencias, entrevistas en revistas, artículos sobre su fortuna. Uno de los titulares le heló la sangre: el millonario recluso tras la muerte de su socio Javier Méndez. Valeria dejó el teléfono a un lado, sintiéndose de pronto fuera de lugar. Ella era una enfermera común, con un salario modesto, con deudas, con un hermano a su cargo. Él era uno de los hombres más ricos y conocidos de México. ¿Qué hacían juntos? Cuando Alejandro tocó la puerta para invitarla a cenar en el pueblo, ella se esforzó por disimular, pero no pudo evitar sonar fría. «Sabes que todos los periódicos hablan de ti», le dijo apenas salieron. «Que eres un millonario, un genio tecnológico». Alejandro la miró serio, como si hubiera esperado esa reacción. «¿Y eso cambia algo de lo que has visto en estos días?» Valeria apretó los labios. «No lo sé. Quizás sí. Yo no encajo en tu mundo, Valeria», replicó él con firmeza. «No me importa si encajas o no en lo que otros piensen que debería ser mi vida. Me importa lo que eres conmigo». Caminaron en silencio hacia la plaza del pueblo, donde un grupo de vecinos organizaba una pequeña feria. Música, luces y puestos de comida llenaban el lugar. Alejandro saludaba con naturalidad a la gente y Valeria se sorprendió de lo cercano que se veía en ese entorno, lejos de la imagen seria y distante del empresario. «Aquí no soy el millonario de los periódicos», le dijo en voz baja mientras compartían un plato de pasta casera comprado en un puesto. «Aquí soy solo Alejandro». Valeria lo miró intentando convencerse de que podía ser cierto, pero la inseguridad la carcomía. Al regresar a la villa, Alejandro encendió la chimenea en la biblioteca y le ofreció una copa de vino. Ella aceptó, aunque seguía inquieta. Alejandro comenzó dudosa. «¿Qué pasará cuando regrese a México? ¿Qué va a quedar de esto?» Él la miró fijo. «Lo que decidamos que quede, yo puedo viajar. Puedo ir a verte. No importa la distancia». «No es solo la distancia», dijo ella con la voz quebrada. «Son nuestras vidas. Tú perteneces a un mundo que yo apenas alcanzo a imaginar». Alejandro se inclinó hacia ella tomándole la mano. «Ese mundo no significa nada sin alguien con quien compartirlo. Estoy cansado de gente que finge de apariencias, de lujos vacíos. Contigo siento algo real». Valeria sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Quería creerle, pero el miedo era fuerte. «Yo no sé si puedo, Alejandro. No sé si estoy lista para algo así». Él acarició suavemente su mejilla. «No tienes que decidirlo ahora. Solo dame la oportunidad de demostrarte que esto vale la pena». Valeria cerró los ojos, dejando que sus palabras la envolvieran. Por un instante se permitió imaginar un futuro distinto, aunque supiera que al día siguiente tendría que volver a México. Esa noche se despidieron con un beso lento y profundo que dejó a Valeria temblando. Cuando se acostó, abrazada a la almohada, comprendió que aunque intentara negarlo, ya había algo en su corazón que la unía a él. El domingo amaneció con un cielo gris sobre la villa. Valeria observaba por la ventana de su habitación, viendo cómo las nubes cubrían el sol. Era su último día. El vuelo de regreso salía esa noche, aunque le había prometido a Alejandro 2 días más, la realidad la alcanzaba. En la cocina, Teresa servía café cuando Valeria bajó. «Buenos días, señorita. Hoy parece que lloverá», comentó con amabilidad. Valeria sonrió débilmente. «A veces la lluvia también hace falta». Alejandra apareció poco después con el cabello ligeramente despeinado y un aire pensativo. Se saludaron con un beso en la mejilla, natural, como si llevaran años haciéndolo. Pero ambos sabían que ese día sería distinto. «Pensé que podríamos ir a Monte Mario», propuso él mientras se servía café. «Es un mirador desde donde se ve toda la ciudad. Siempre me ha gustado despedirme de Roma desde ahí». Valeria lo miró en silencio unos segundos antes de asentir. «Está bien».
El camino fue tranquilo, con árboles frondosos a ambos lados. Al llegar, la vista era imponente, la ciudad extendiéndose como un mapa bajo las nubes, las cúpulas brillando pese al cielo gris. Aquí solía venir con Javier cuando necesitábamos pensar, dijo Alejandro recargado en la barandilla. Siempre decíamos que Roma te hace sentir pequeño, pero de una manera que reconforta. Valeria cruzó los brazos observando el horizonte, quizá porque recuerda que la vida sigue sin nosotros. Él la miró con esa intensidad que tanto la desarmaba. No quiero que la vida siga sin ti. Ella tragó saliva. Alejandro, mañana todo esto se acaba. No tiene por qué acabarse, respondió con firmeza. Podemos buscar una forma. Valeria negó con la cabeza. No es tan sencillo. Yo tengo a Diego, mis pacientes, mis deudas. Tú tienes una empresa, una vida hecha. Y, sin embargo, nada me asusta tanto como perder la oportunidad de estar contigo, dijo él con voz grave. Las palabras la dejaron sin aire. Quiso responder, pero no pudo. El silencio se alargó mientras la brisa fría les despeinaba el cabello. Regresaron a la villa sin hablar demasiado. Valeria pasó la tarde empacando mientras Alejandro trabajaba en la biblioteca. La tensión podía cortarse con un cuchillo. A la hora de la cena, Teresa preparó un estofado caliente. Alejandro intentó conversar de cosas triviales, pero Valeria apenas respondía. Su mente estaba dividida. Una parte deseaba quedarse para siempre, otra gritaba que debía volver. Tras la cena, caminaron por el jardín. La lluvia ligera había dejado las flores cubiertas de gotas que brillaban con la luna. No quiero que esto termine así, dijo Alejandro deteniéndose frente a ella. Yo tampoco, admitió Valeria con un nudo en la garganta. Pero tenemos que ser realistas. Él dio un paso hacia ella. ¿Y si por una vez dejamos de serlo? ¿Y si decides quedarte 2 días más? Valeria lo miró con lágrimas en los ojos. ¿Para qué, Alejandro? Para enamorarme más y sufrir el doble después. Él acarició su mejilla con ternura. 2 días más para descubrir si lo que sentimos es tan fuerte como parece. El corazón de Valeria latía tan rápido que temía que él lo oyera. Quiso apartarse, pero sus fuerzas flaquearon. Cerró los ojos y dejó que Alejandro la besara. Un beso lento, profundo, cargado de promesas imposibles. Cuando se separaron, Valeria apoyó la frente en su pecho. «Tengo miedo». «Yo también», confesó él, «pero prefiero tener miedo contigo que vivir sin intentarlo». La sinceridad en su voz fue la gota final. Esa noche, antes de dormir, Valeria llamó a Diego. «El vuelo es mañana, pero pensé en quedarme 2 días más». Diego rió suavemente. «Ya lo sabía. Se te nota en la voz desde hace rato. Quédate, Valeria. Yo estoy bien y tú mereces esto». Las lágrimas rodaron por sus mejillas. «Gracias, enano. No sabes cuánto significa». «Lo sé. Me alegra que al fin pienses en ti». Al colgar, Valeria sintió una calma extraña. La decisión estaba tomada. A la mañana siguiente, Alejandro la esperaba con el auto listo. La miró con cierta ansiedad. Valeria respiró hondo. «Me quedo 2 días más». La sonrisa que iluminó su rostro fue como ver salir el sol tras la tormenta. Le tomó la mano y la apretó con fuerza. «No te vas a arrepentir». Salieron rumbo a un pequeño pueblo en la campiña romana. Pasearon por calles empedradas, comieron helado artesanal y visitaron una iglesia antigua casi vacía. Valeria no dejaba de maravillarse de cómo algo tan simple podía sentirse extraordinario a su lado. Esa noche cenaron en el patio de la villa bajo un cielo despejado y lleno de estrellas. Alejandro levantó su copa y brindó, «por el error más afortunado de mi vida». Valeria sonrió chocando su copa con la de él. «Por 2 días más». Y mientras brindaban, comprendió que lo que vivían no era un error, sino la oportunidad de su vida. Los días extras se convirtieron en un regalo inesperado. Desde la mañana siguiente, Alejandro parecía decidido a mostrarle a Valeria no solo los lugares más hermosos de la campina, sino también su propio mundo, lejos de los reflectores. Salieron temprano hacia un pueblo medieval. Las calles empedradas estaban casi vacías y las casas rebosaban flores en los balcones. Valeria caminaba con la mirada perdida en cada detalle. «Nunca imaginé estar aquí», dijo sonriendo. «Yo tampoco imaginé compartirlo con alguien que lo valorara tanto», respondió él. Entraron en una panadería local donde el panadero lo saludó como a un viejo amigo. Compraron pan caliente y lo comieron en una banca frente a la plaza. Valeria no dejaba de sonreír. «Es raro»,
Ayer pensaba en mis pacientes, en mis cuentas, y ahora estoy aquí comiendo pan en un pueblo italiano contigo. Alejandro la miró con ternura. Tal vez lo raro sea que olvidaras pensar en ti misma tanto tiempo. Valeria guardó silencio. No estaba acostumbrada a que alguien la confrontara así, pero sabía que tenía razón. Por la tarde, Alejandro la llevó a un viñedo distinto. No había turistas ni recorridos. Un viejo amigo les permitió pasear libremente. Se sentaron en el pasto con una botella de vino sencilla y un mantel improvisado. ¿Sabes qué me sorprende de ti?, preguntó él mirándola. ¿Qué? Que hables de tu vida con tanto realismo, sin adornos, sin aparentar nada. Valeria rió con ironía. ¿Cómo voy a adornar algo que apenas me alcanza para sobrevivir? Precisamente por eso, replicó él. La mayoría finge lo que no tiene. Tú no finges nada. El comentario la sonrojó. Había algo en su manera de hablar que hacía que cada palabra se quedara en ella. Al caer la tarde, regresaron a la villa. Teresa preparó una cena ligera y después Alejandro la condujo a la biblioteca. Había encendido la chimenea y dejado 2 copas de vino sobre la mesa. Quería hablar contigo, dijo. Valeria lo miró con cautela. ¿Sobre qué? Alejandro respiró hondo. Sé que esto es rápido, que apenas nos conocemos, pero necesito ser honesto. No quiero que lo nuestro termine cuando vuelvas a México. El corazón de Valeria se aceleró. No digo que tengamos todas las respuestas, continuó él, pero sí que vale la pena intentarlo. Yo puedo viajar, tú venir en tus días libres. Podemos buscar un punto medio. Valeria bajó la mirada. Suena bonito, pero ¿qué pasa cuando la realidad nos alcance? Yo no soy del mundo al que perteneces. Alejandro se acercó más. Ese mundo ya no me importa. Estoy cansado de las apariencias, de la gente que solo quiere algo de mí. Contigo todo es distinto. Ella lo miró y sintió que le temblaban las manos. Tengo miedo. Yo también, susurró él, pero prefiero tener miedo contigo que seguir vacío sin ti. Las palabras la desarmaron. Algo en su interior cedió y, cuando se inclinó para besarla, no se resistió. El beso fue largo, intenso, lleno de una promesa que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. Esa noche no hablaron más del futuro, solo permanecieron en silencio, abrazados en el sofá, escuchando el crepitar del fuego. Al día siguiente recorrieron la campiña en auto. Alejandro conducía por carreteras bordeadas de olivos y girasoles, mientras Valeria se reía con cada historia que él le contaba de su juventud y de los errores que había cometido al empezar la empresa. «¿Sabías que nuestro primer intento de negocio fue un fracaso total?», confesó con una sonrisa nostálgica. «Javier y yo quisimos hacer una aplicación de entregas a domicilio, pero se cayó el sistema el primer día». Valeria lo miró divertida. «Eso demuestra que hasta los millonarios se equivocan». «Más veces de las imaginas», respondió él riendo. Por la tarde se detuvieron en un campo de lavanda en flor. El aire estaba impregnado de aroma dulce y el paisaje parecía una pintura. Valeria cerró los ojos, respirando profundamente. «Si esto es un sueño, no quiero despertar», susurró. Alejandro la tomó de la mano. «No es un sueño, Valeria, es real. Y quiero que siga haciéndolo». Ella lo miró, el corazón latiéndole a 1000 por hora. «Pero en algún momento tendré que volver». «Lo sé», admitió él, «pero cuando vuelvas, yo iré detrás». El atardecer tiñó de naranja y púrpura el campo. Fue un momento tan perfecto que Valeria sintió que jamás lo olvidaría. De regreso a la villa, Alejandro la acompañó hasta la puerta de su habitación. Se quedaron parados en el pasillo, mirándose sin decir nada durante varios segundos. Finalmente, él acarició su rostro con suavidad. «No tienes idea de cuánto has cambiado mi vida en tan poco tiempo», murmuró. Valeria tragó saliva. «Lo mismo podría decir yo». Se besaron de nuevo, con una mezcla de ternura y urgencia, como si el tiempo se les escapara entre los dedos. Cuando Valeria entró a su habitación, se recostó en la cama con la mirada perdida en el techo. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar la realidad. México, Diego, el hospital, las cuentas. Pero también sabía que, por primera vez en años, tenía un motivo para soñar con algo más, y ese motivo tenía nombre y apellido: Alejandro Salazar. El último día en la villa llegó demasiado rápido. El sol iluminaba los jardines con un brillo suave, pero para Valeria todo tenía un aire melancólico. Esa noche debía volver a México y aunque había tratado de ignorar el reloj durante los días anteriores, ahora cada minuto parecía correr en su contra.
Alejandro la encontró en el jardín, sentada bajo la sombra de un limonero, sosteniendo una taza de café entre las manos, distraída. «No quiero que te vayas», dijo él sin rodeos, sentándose a su lado. Valeria suspiró, sin mirarlo. «Yo tampoco quiero, pero debo hacerlo. ¿Podrías quedarte un poco más?» «No, Alejandro. Diego me necesita y el hospital también. Mi vida está allá». Alejandro se pasó una mano por el cabello, frustrado. «Y la mía se siente vacía sin ti». Hubo un silencio denso, interrumpido solo por el canto de los pájaros. Valeria finalmente giró hacia él. «No podemos huir de lo que somos. Yo soy una enfermera de la Ciudad de México. Tú eres un millonario que dirige una empresa internacional. Esos mundos no se mezclan». «Eso lo dices tú», replicó con firmeza. «Yo creo que sí pueden mezclarse si los dos queremos». Valeria se quedó callada. Parte de ella quería creerle, pero otra parte estaba dominada por el miedo. Pasaron la mañana en el pueblo cercano tratando de disfrutar lo último juntos. Caminaban por calles empedradas, entraron a una iglesia pequeña y compraron recuerdos en un mercado local. Valeria lo miraba todo con la nostalgia anticipada de quien sabe que pronto tendrá que dejarlo atrás. De regreso a la villa, Teresa preparó un almuerzo ligero. Valeria apenas probó bocado. Alejandro tampoco hablaba mucho, solo la observaba como si quisiera memorizar cada gesto suyo. Cuando llegó la tarde, el coche los esperaba para llevarlos al aeropuerto. Valeria subió con la mochila en el regazo, mirando por la ventana como los cipreses del camino se alejaban poco a poco. Su corazón le pesaba como plomo. En el trayecto, Alejandro tomó su mano. «No quiero que esto se quede en un recuerdo bonito». «¿Y qué propones?», preguntó ella en un susurro. «Propondría que lo intentemos, aunque sea difícil, que no dejemos que la distancia mate lo que encontramos aquí». Valeria lo miró con los ojos brillosos. «Tengo miedo de que te aburras de mi vida, de lo sencilla que es». Él negó con la cabeza. «Tu vida es justo lo que necesito. Real, auténtica. Yo ya tuve suficiente de lo falso». El coche entró al aeropuerto privado. La realidad se hizo inevitable. Bajaron en silencio, caminando juntos hacia la sala de espera. Allí, Alejandro la abrazó fuerte, como si temiera que se desvaneciera. «Quiero verte de nuevo en cuanto puedas». «Lo harás», respondió Valeria tratando de sonar firme, aunque por dentro se sentía frágil. Se sentaron en una sala privada, esperando el anuncio de embarque. Valeria no dejaba de mirar sus manos entrelazadas con las de él. Era increíble pensar que todo había comenzado por error, por confusión, y ahora le resultaba doloroso imaginarse separarse. Cuando llamaron a los pasajeros de su vuelo, Alejandro se levantó con ella y la acompañó hasta el punto más lejano a que podía entrar. Allí, frente a frente, se miraron en silencio unos segundos. «Esto no es un adiós», dijo Alejandro con la voz cargada de emoción. «Es un hasta pronto». Valeria tragó saliva y asintió. «Te llamaré en cuanto aterrice». Él acarició su rostro una última vez y la besó con intensidad, un beso lleno de promesas que ninguno de los dos sabía si podrían cumplir. Cuando se separaron, ambos tenían los ojos húmedos. «Te esperaré», susurró Alejandro. Valeria dio media vuelta y caminó hacia el control de seguridad. Cada paso le costaba trabajo, pero no se detuvo. Justo antes de entregar su pase, volteó una última vez. Alejandro seguía allí, de pie, mirándola con una mezcla de tristeza y esperanza. Durante el vuelo de regreso a México, Valeria jugó con el colgante en forma de torre que él le había regalado, la prueba de que lo vivido no había sido un sueño. Al aterrizar, Diego la esperaba en casa con los brazos abiertos. «Por fin», dijo con entusiasmo. «A ver, cuéntame todo». Valeria sonrió cansada, pero feliz. No sabía por dónde empezar. Solo sabía que su vida ya no era la misma. Esa noche, mientras cenaban juntos, Diego le lanzó una mirada pícara. «¿Y el millonario?» Valeria se sonrojó. «No es tan sencillo como lo pintas, pero... sí, me gusta», respondió con ternura. Cuando se acostó en su cama, tan diferente de la suya de la villa, Valeria sintió un vacío extraño, pero también un calor en el pecho, la certeza de que aquello no había terminado. Alejandro había prometido buscarla, y aunque no sabía cómo encajarían sus mundos, quería creerle. Con esa esperanza cerró los ojos, dejándose llevar por el sueño, con Roma aún latiendo en su memoria. Los días en México pasaron más lentos de lo que esperaba. Retomó sus turnos en el hospital, atendió pacientes y ayudó a Diego con los trámites de la universidad. Todo parecía volver a la rutina,
Pero algo había cambiado. Ahora llevaba colgada en el cuello el dije en forma de torre que Alejandro le había regalado. Cada vez que lo tocaba, sentía un cosquilleo en el corazón. Diego no dejaba de molestarla. ¿Ya te escribió tu millonario?, preguntaba cada noche con picardía. Se llama Alejandro, respondía ella fingiendo molestia, pero sonriendo por dentro. La realidad era que hablaban casi todos los días. A veces eran llamadas rápidas entre una cirugía y otra, otras, largas conversaciones en la madrugada, hasta que el sueño los vencía a ambos. Alejandro le contaba sobre juntas interminables, inversionistas ansiosos, pero también sobre lo mucho que pensaba en ella. Valeria, a su vez, compartía historias del hospital y de Diego, cosas sencillas que parecían fascinarlo. Una tarde de jueves, mientras Valeria preparaba café en su pequeño departamento, alguien tocó la puerta. Diego se adelantó a abrir y, al ver quién estaba afuera, sonrió de oreja a oreja. «Hermana, creo que tu millonario no sabe esperar». Valeria se quedó congelada. Alejandro estaba ahí, en la puerta, con un ramo de flores silvestres en la mano y una expresión nerviosa en el rostro. «Hola», dijo él con voz más suave de lo habitual. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella, el corazón desbocado. «Te prometí que no iba a dejar que esto se acabara. Tenía reuniones en Nueva York, pero las moví. No podía esperar más para verte». Diego, divertido, se hizo a un lado. «Yo me retiro. Que no digan que soy mal tercio». Cuando quedaron solos, Valeria apenas pudo respirar. Alejandro le tendió las flores. «No son de Roma, pero pensé que te gustarían». Ella las tomó conmovida. «Son perfectas». Se quedaron en silencio unos instantes hasta que él habló con seriedad. «Valeria, sé que nuestros mundos son distintos, que esto es complicado, pero no quiero dejarlo en un recuerdo. Quiero un futuro contigo». Valeria lo miró, viendo la sinceridad reflejada en sus ojos. «Tengo miedo, Alejandro. ¿Qué pasa si esto no funciona?». «Entonces sabremos que lo intentamos», respondió él, «pero si no lo hacemos, siempre nos quedará la duda». Ella sonrió con timidez. «Diego dice que merezco ser feliz, y quizá tiene razón». Alejandro dio un paso más cerca. «Yo quiero ser parte de esa felicidad». Valeria sintió que las lágrimas querían salir, pero en vez de llorar, se rió suavemente. «Eres terco. Solo cuando se trata de algo que vale la pena», respondió él con una sonrisa. En ese instante, Valeria tomó una decisión. Ya no iba a dejar que el miedo la frenara. Se lanzó hacia él y la abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en su hombro. «Está bien», susurró. «Vamos a intentarlo». Alejandro la rodeó con los brazos, apretándola como si no pensara soltarla nunca. «No te vas a arrepentir». Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Alejandro se quedó en México una semana, acompañándola en su rutina. Conoció su hospital, vio de cerca su mundo de guardias, pasillos abarrotados y pacientes interminables. Valeria temía que él se sintiera fuera de lugar, pero al contrario, parecía fascinado. «Eres increíble», le dijo una noche mientras caminaban por la colonia después de cenar tacos. «Me doy cuenta de que aquí es donde brillas de verdad». Ella lo miró divertida. «¿Comiendo tacos?». «No, cuidando vidas», respondió él. La forma en que lo dijo la dejó sin palabras. Antes de regresar a Roma, Alejandro prometió volver pronto y cumplió. Semanas después, Valeria lo visitó en su villa en Italia, esta vez por decisión propia, no por error. El contraste de mundo seguía ahí. Ella con su vida sencilla en la Ciudad de México, él con sus negocios internacionales y sus casas de lujo. Pero entre ambos existía algo más fuerte que las diferencias, una conexión real, sincera, que los empujaba a seguir adelante. El tiempo confirmó lo que habían sentido desde el inicio. No fue fácil. Hubo discusiones, dudas y kilómetros de distancia, pero también risas, apoyo y la certeza de que se necesitaban. Una noche, mientras caminaban por el jardín de la villa, Alejandro se detuvo frente a ella y la tomó de las manos. «Valeria, cometí muchos errores en mi vida, pero el mejor fue aquel día en que te confundieron con alguien más. Ese error me llevó a ti». Ella sonrió, con lágrimas brillando en los ojos. «Entonces podemos decir que el destino se equivocó, pero de la mejor manera». Él la besó bajo la luz de la luna y Valeria supo que aunque el camino no sería sencillo, ya no importaba. Juntos habían decidido intentarlo. Y a veces, los errores más grandes son los que llevan a los destinos más hermosos. Si esta historia te tocó el corazón, comparte cuál fue tu momento favorito y qué parte te hizo soñar con un amor inesperado. ¿Crees en los encuentros que cambian la vida o en los errores que se vuelven bendiciones? Déjanos tu opinión
tus pensamientos y emociones. Nos encanta leer cómo estas historias conectan con cada uno. Y recuerda, a veces, los giros inesperados de la vida llevan a los destinos más hermosos.